Vamos a conversar esta noche acerca del tema central de este encuentro, que es la palabra. Todas las tradiciones primitivas, especialmente aquellas relacionadas con la gnosis, con la cábala, con algunas religiones, dicen que hay un nombre secreto que es la clave de todas las cosas. Ahí tiene usted a los gnósticos que pedían para llegar al cielo méritos más bien relacionados con la mnemotecnia que con la virtud. Fíjese, los gnósticos creían que había un Dios máximo allá al fondo del ser, que había dado lugar a un primer cielo con sus correspondientes ángeles, divinidades inferiores, etc. Ahora bien, estas divinidades inferiores de ese cielo crearon un segundo cielo, también con un Dios, con ángeles, con divinidades inferiores, que crearon un tercer cielo, y luego un cuarto, un quinto, un sexto, y así hasta 365. Los gnósticos decían que este cielo en el que vivíamos nosotros, que este universo en el que vivíamos nosotros, nos permitía aspirar al cielo número 365, donde regía el creador de este mundo, que era un Dios 365 veces menos poderoso que el primero. De todos modos, para llegar al cielo inicial, para pasar a través de 365 ciclos de perfección creciente, era necesario conocer el nombre de todas las divinidades de cada uno de los 365 cielos e ir pronunciándolos en cada aduana hasta llegar a aquel primer cielo. Y sin confundirlos. Quiere decir que más que bueno había que ser memorioso, o había que poseer las habilidades necesarias como para descubrir cuáles eran los nombres de estas divinidades, que por cierto tampoco están en el diccionario. En las tradiciones primitivas gnósticas, cabalísticas, también creían que cada cosa, cada criatura, tenía su nombre verdadero, que contenía y expresaba la naturaleza esencial de esa criatura y su papel en la armonía universal, etc. Quiere decir que para estos hombres no había diferencia entre la cosa y la palabra. Para el hombre primitivo tampoco. La cosa y la palabra que expresaba la cosa no tenían diferencia. No hay diferencia entre el aliento, que era el principio vital, y el verbo, formado también por el aliento entre los dientes. Usted sabe, el aliento es también el alma. Y el lenguaje no se concebía como un proceso de abstracción, como lo concebimos nosotros, sino como un proceso del cuerpo con una fuerza material. Creían que las cosas se llamaban así porque no por un capricho, sino porque el nombre de la cosa era también la cosa. Y así, en la Biblia leemos que Adán llamó a los diversos animales por sus propios nombres. Es decir, les dio los nombres que les correspondían por su naturaleza. Adán fue el nomoteta, es el que pone los nombres. Raimundo Lulio hablaba, muchos siglos después, de un sexto sentido, que era el afato, y que no era otra cosa que la habilidad de poner a cada cosa su nombre correspondiente. De todo esto se infiere que para esta gente no hay una actitud arbitraria. Al nombrar se está diciendo algo más que un número, algo más que un rótulo, que un cartel, como decíamos recién. En el nombre está también la cosa. Bueno, la mayoría de los sistemas mágicos se fundan en un tratamiento de la palabra considerada como una fuerza realmente activa. Hay un libro ahí, un libro italiano, que se llama El Rituale Mitriaco, que dice que en Egipto la palabra era un fenómeno acústico, que tenía más valor como sonido que como expresión de una idea. Y ahí dice también que pronunciar en su justo modo una palabra significa darle poder a esa palabra. Ahí está la tradición hindú, ¿no?, que alude al sentido concreto de las letras, de las sílabas, como sonidos. La R
recuerda el sonido del trueno. Claro, uno después se da cuenta que también son arbitrariedades estas, Sí. pero ellos no lo consideran así. Y ahí está, por ejemplo, el fenómeno de los creyentes de Mitra, que hasta tenían oraciones que no tenían significado, solamente tenían música, pero esa música producía efecto. Entonces el tipo decía, no quería decir nada. Un mantra. Un mantra, no quería decir nada, pero esos sonidos desprovistos de traducción de ideas tenían efecto mágico, ¿no? Y ahí está Om, los tipos que dicen Om, Om, no quiere decir nada Om, no es necesario que se diga nada, tiene poder mágico, ¿no? Muy bien, hablaremos del nombre secreto. Los egipcios creían que, además de llamarse uno Barton o Gillespie, tenía cada uno de nosotros un nombre secreto que no decía nadie, porque si alguien se enteraba de ese nombre secreto, enseguida podía ejercer un poder sobre esa persona, podía sojuzgarla. El dios Ra tenía un nombre oculto que se ocultaba para evitar maleficios. Sin embargo, alguien llamado Osiris obtuvo la jerarquía de Dios porque averiguó cuál era ese nombre y lo pronunció. Nosotros, aquí en este programa, hace muchos años, descubrimos el nombre secreto del faraón Ramsés II, que es, o era, Usimae Septénere. Lo podemos decir ahora que nadie está muy interesado Sí, claro. en jorobar al faraón Ramsés II. La gente está interesada en jorobar a otros príncipes. Los albaneses del Cáucaso, dice Umberto Eco, tenían prohibido nombrar a los muertos. Pues decía, quien lo hacía podía sufrir las más espantosas enfermedades. El nombre solo de los muertos tenía un poder negativo. Alguien me dirá, Albania no queda en el Cáucaso. Yo le diré, estoy citando a Umberto Eco. Si Umberto Eco dice que hay albaneses en el Cáucaso, lo sabrá de algún modo. Qué sé yo. No, si alguno tiene un dato al respecto, que me lo pase. Algo parecido pasaba con el lenguaje de los indios avispones en el Paraguay. Estos tipos introducían palabras nuevas todos los años, ya que se suprimían oficialmente todas las palabras que se parecían a los nombres de los muertos. Cada vez que se moría un tipo, ponía un tipo se llamaba Felipe. Sí. Chao, no había más, el nombre Felipe desaparecía. Y nos vamos quedando mudos de a poco. Exactamente. Entonces se sustituía, no sé cómo, no sé quién, en qué tribunal. No solo la palabra Felipe en cuanto al nombre de un tipo, sino, por ejemplo, los pancitos Felipe ya Todo. dejaban de llamarse. El personaje de Mafalda y así. Todo eso. Es decir, se iban quedando sin nombre y sin historia, diría yo, porque se suprimían, se agregaban nuevos, y el lenguaje tenía un dinamismo no natural, sino provocado. Ahora, ¿quién era el encargado de sustituir, de hacer los cambios? ¿En qué foro se realizaba? ¿Cómo la gente sencilla podía averiguar qué palabras reemplazaban a la sustituida? ¿Cómo decir en la panadería que quería un pan Felipe? Es cosa que no sé. Bien, bueno. Muchas prácticas de distintas culturas se han fundado en la creencia de que las palabras poseen una realidad concreta y activa. Y tal es la base de las oraciones, de la cábala, de los 99 nombres que tiene Dios. Y te dicen los nombres, te dicen 99. El centésimo no puede decirse, porque si alguien lo conociera, tendría un poder infinito. Durante el Renacimiento y hasta el siglo XVII, hubo algunos intentos de descubrir el hebreo adánico como lengua original de la humanidad. Se preguntaron, ¿qué lengua hablaba el primer hombre? Pensaron, el hebreo adánico. ¿Qué lengua fue la que después se multiplicó con el entrevero de la Torre de Babel? Y empezaron a buscar ese hebreo. Nuestro amigo, querido amigo Athanasius Kirchner, mejor dicho, Kircher se llamaba. Claro. Un jesuita,
pasó toda su vida buscando ese idioma. Voltaire decía que no había habido ninguna lengua madre. Decía que las naciones limítrofes se iban prestando palabras unas a otras, ¿no? Sin embargo, muchos hasta hace poco buscaron ese idioma original que, según parece, debía tener propiedades solo con hablarlo. Las palabras verdaderamente creaban las cosas. Bueno, voy a decir esto. La Cábala pensaba que un libro como la Biblia, que había sido dictado por la divinidad, no podía tener ni una sola palabra al cohete y de gusto, y que todo tenía que tener un sentido hasta la última letra. Hay un libro llamado El misterio de Catedrales, en el que su autor, Fulcanelli, un librito, dice que los grandes edificios religiosos de la Edad Media son en verdad libros de piedra que contienen la existencia de un lenguaje, de un gran lenguaje original. Bueno, el libro no dice más que eso, dice eso muchas veces. La búsqueda de una lengua original, de los nombres ocultos, del poder de las palabras, desesperó durante siglos a los cabalistas, a los magos, a los lingüistas, a los magos, historiadores, poetas, pero al final hemos vuelto a esta lengua imperfecta, pero mediante la cual todavía nos entendemos de alguna manera. Incluso cuando hablamos de cábala, de ángeles, de misterios y de Cornelius Agripa, ¿no? Cornelius Agripa era un señor que estaba convencido de que no era necesario entender una lengua para hacerla funcionar mágicamente. Él quería no aprender el hebreo antiguo, quería hablar en hebreo antiguo aún sin entenderlo. Hacerlo funcionar de algún Hacerlo modo. funcionar, decía, no importa que no se entienda lo que digo. Si vos querés que una palabra sea realmente mágica, el sentido, el significado es una sobrecarga. En este sentido en el que estamos hablando, las palabras no solo no necesitan significado, sino que cuando significan algo se degradan. Ahora bien, llegamos a la época actual y lo que pasa es exactamente lo contrario. Tenemos Claro. el lenguaje, tenemos el estructuralismo, tenemos el significante, el significado, y las cosas parecen funcionar de tal manera que a veces suele conjeturarse que hablar es también pensar, y que si no hay lengua no hay pensamiento. Y yo creo también eso. No yo, lo han creído tanto. Cuando tratamos de pensar más allá del pensamiento, cuando buscamos apartarnos de la lengua para internarnos en vaya a saber qué mundo de revelaciones, pues inmediatamente dejamos de pensar. Cuando abandonamos el lenguaje, abandonamos también el pensamiento, ¿no? Yo creo, sin embargo, que tal vez es mentira que nos entendemos. Tal vez solamente creemos que nos entendemos, pero cuando uno oye algo que otro dice, no es lo que el otro dijo. Cada diálogo es un intercambio de equivocaciones. La mujer de Pirandello, que era una mujer muy sencilla, le oyó decir esto a Pirandello una vez. Pirandello en realidad creía que nadie conocía a nadie. Se lo dijo una vez a la mujer, sin tener mucha esperanza que la mujer lo entendiera. Tenía razón porque no la entendió a la mujer. Dijo, ¿cómo me decís que nadie entiende a nadie? Yo te entiendo, Luis, te conozco tanto, etcétera, etcétera, y vino ese discurso. Yo sé, leo en tus ojos esto y esto. Y Pirandello ahí se convenció de que verdaderamente nadie entendía a nadie, ¿no? La lengua es quizá un instrumento de engaño y de confusión. Quizá toda lengua es la lengua de la Torre de Babel. Toda lengua está destinada a no ser entendida. Todo albañil traerá un ladrillo
cuando le pedimos un balde de Portland. Toda palabra aleja más de lo que acerca. La frase del que se instala en nuestra vida para decirnos sus secretos no es más que una pulsión de fuga y de misterio. Y fuga y misterio se llama el tango que va a ilustrar esta pequeña charla que hemos glosado de Umberto Eco para sumarnos a este encuentro de la palabra. Fuga y misterio en la versión de Astor Piazzolla.